let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. Yo no sé si os pasa a vosotros que cuando se mete una idea en la cabeza, algo hace que se quede ahí fijo y por más que rezáis y por más que la dé vuelta, al final, yo no sé si es personalidad propia o que el Señor quería que hoy dijera esto aquí, pero a mí solo se me repetía una frase y ha seguido evolucionando hasta que ha llegado esto, que es: no desesperes. Yo hoy tenía que decir esto aquí: no desesperes. No sé si porque a lo mejor lo necesito yo o a lo mejor porque lo necesita alguien, pero voy a dar unas cuantas pinceladas por si alguien se da por aludido en este tema. Y mi marido, claro, como ha intentado hacerme cambio de opinión, quería que hablara de la esperanza, que es mucho más positivo. Pero no, yo sentía eso ahí, que tenía que decir esto y que tenía que hablar desde ese punto de vista y no desde la esperanza, porque a veces cuando estamos muy desesperados, lo último que quieres es escuchar las soluciones. Y es que te den todo hecho y decirte lo buena y la bella que sería la vida si tú hicieras o dijeras otra cosa o pensaras otra cosa. Y no, hoy voy a hablar desde el otro lado de la moneda. Y además hay una charla para hacer publicidad sobre la esperanza del discípulo, que es fantástica, maravillosa, que os recomiendo vivamente que escuchéis. Entonces, os voy a leer la lectura que es que cuando viene todo enlazado, al final, esta lectura me salió leyendo esta semana. Entonces yo dije, esto tiene que decir algo. Dice: aquel día, al atardecer, les dice Jesús: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaron. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pues a mí lo que se me quedó de toda la lectura, y por eso no sigo adelante, porque lo maravilloso es lo que viene después, es: Señor, ¿no te importa que perezcamos? Señor, en otro evangelio lo que dice es: Señor, que nos hundimos. Y es mucho más lógico, porque claro, el Señor está dormido, tú vas y le despiertas y dices: que nos ahogamos. Pero ellos no, ellos le despiertan y le dicen: Señor, ¿no te importa que nos vamos a morir? Ellos sabían del poder que tenía el Señor y lo que hacen es reclamarle la atención, decir: ese poder que tú tienes, por favor, ¿no te parece que podías usarlo un poquito con nosotros ahora? Entonces, lo que están haciendo es diciendo: ¿no estás viendo que estamos desesperados y que nuestra situación es crítica? Vente con nosotros, ¿no? Cuando yo era pequeña, yo guardo muy pocos recuerdos de cuando soy pequeña, pero guardo uno. Y a mí me ayuda un poco a descubrirme un poco a mí misma, ¿no? Y no sé si a vosotros os servirá, ¿no? De pequeña, todavía vivía en Navarra, cuando dábamos cursos de natación, nos ponían como a los de cinturones, como los cinturones de colores, nos cosían al bañador un caballito de mar. Según el color que tenías de ese caballito de mar, estabas en un nivel o estabas en otro. Yo por aquel entonces era una buena nadadora, no como ahora, pero era una buena nadadora, a mí se me daba bien, en relación al resto de la gente se me daba bien, y yo quería el caballito rojo, que era el del siguiente nivel al que yo tenía, ¿no? Y para hacer eso tú tenías que conseguir nadar el ancho de la piscina. No el largo, obviamente, esta era muy pequeña, el ancho de la piscina. Entonces lo que hacías era nadar, y cuando ya no podías más, te ponían una marca y te ayudaban a volver o al otro lado, donde estuviera más cerca, pero no agarrándote, sino que te ponían un círculo, una arandela cogida con un palo, cerca de ti, de donde ibas nadando, de forma que tú veías que ellos te estaban atendiendo, pero no te obligaban a tirar para adelante. Entonces tú seguías nadando hasta que llegabas a la otra orilla con mucha más confianza y lo conseguías, ¿no? Bueno, pues yo me tiré por mi caballito rojo,
No puedo, aguanté hasta que casi me ahogaba y Dios levanté la mano, no puedo. Total, que, bueno, no te preocupes, marcaron y yo pues me volví a casa, me salí de la piscina y al siguiente mes tuve que presentarme otra vez porque no lo había sacado. Mi frustración fue terrible, porque además yo veía que podía haberlo hecho, veía que los demás no eran tan buenos como yo, hacíamos competiciones de esas de juego de niño y eso, y yo veía que ganaba, o sea, que para mí era una frustración terrible y me fui con un enojo, muy mal, y me llevé muy mal mucho tiempo, ¿no? Para mí eso ha quedado aquí un poco metido, ¿no? Cada persona se desespera de una manera, los niños también. Los niños todavía no saben controlar esa desesperación y toda esa desesperación desemboca en una cantidad de sentimientos que ellos no pueden controlar. A mí me admira esas personas que para mí son adultas espiritualmente, es decir, que cuando se desesperan, controlan, no pierden el control sobre lo que hacen, ¿no? Yo no soy así. Yo me desespero y detrás de la desesperación viene un torrente de sentimientos y de actitudes, porque todavía si tienes emociones y pues se te escapa, pues vale. Pero cuando eso ya se convierte en algo que tú haces, ahí sí que tienes responsabilidad. Yo cuando me desespero todavía me pasa eso, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que en adversidades profundas, en momentos en los que no comprende nada, en momentos en los que ha perdido cosas muy importantes, es capaz de escribir y decir, a mí me pasó todo esto y no revelar una falta de control de sus emociones. A mí eso me parece alucinante. Y sin embargo hay personas que con poca desesperación, o sea que su límite de desesperación es muy bajo y enseguida pues se frustran y llegan a niveles de actuación pues hasta poner en riesgo su propia vida, ¿no? Porque la desesperación, esto viene de la esperanza, pero no voy a hablar de la esperanza, voy a intentarlo, pero la desesperación, igual que la esperanza es fundamento de todas las virtudes, es una virtud teologal y entonces da pie a todas las cosas buenas que hacemos, la desesperación es el fundamento de muchos de los errores, de los pecados, de los vicios que tenemos, de los defectos que soportamos. Por ejemplo, el resentimiento. Cuando te desesperas, nace en ti una semilla de resentimiento. Y hay una autora que se llama... Pensé que me acordaría. Una chica que murió en un campo de concentración con 26 años, que escribió un libro del estilo de Ana Frank, Ethel Yesum. Ethel Yesum es una chica que fue llevada a campos de concentración y murió allí con 26 años, muy joven, tiene unos escritos bastante potentes y ella durante todo ese tiempo decía que lo malo que tiene, me he saltado porque no es del resentimiento, es del odio, lo malo que tiene el odio es que ante una injusticia, ante una cosa mala que has hecho, una persona que es inocente deja entrar en sí el mal y aun siendo inocente te vuelve mala, te hace crecer algo malo para ti y eso entra dentro de, cuando sientes mucha desesperación dentro de ti, se cuela ese odio. Y hay muchos tipos de odio, porque uno piensa que los del campo de concentración, pero cuánto odio sutil hacia una persona de la familia que me ha hecho no sé qué y eso va germinando yo os voy a hablar de mi experiencia, muchas veces, que desespera mucho los niños. O sea, yo no odio a mis niños, pero en mí nace un germen de desesperación que si yo fomento eso, crece y evoluciona en defectos y en pecados. Y entre ellos está el odio, porque acabas sintiendo cosas que no desearías y si no las controlas acabas haciendo cosas que no deberías hacer, ¿no? Del resentimiento, quería decir, Nelson Mandela, se atribuye a él la frase. Nelson Mandela estuvo 23 años en la cárcel, 26 años en la cárcel, 27 años en la cárcel, 27 años en la cárcel y se atribuye a él la frase, yo no sé si es suya, la frase esa que dice que el resentimiento es un veneno que tú te tomas y con el que pretendes que se mueran tus enemigos. Un poco raro, pero con todo ese tiempo que estuvo en la cárcel y que además salió súper mayor, 75 años creo que tenía, podía estar plenamente desesperado ya, pensando que su vida no iba a ser nada tanto tiempo en la cárcel, y sin embargo toda esa desesperación redundó en el bien de todo un país, ¿no? La tristeza.
Yo me imagino que casi todos de vosotros habéis tenido un punto de desesperación, algunos muy fuertes, otros muy pequeños. Pero yo creo que todo el mundo que ha sentido de la desesperación sabe lo que es la tristeza, que es una cosa que de momento parece que está ahí, que surge y que crece como la espuma, como la dejes, y que empaña toda la vida, y que cualquier cosa que miras de repente es gris. ¿Habéis visto la película de Gru? Mi villano favorito, que sale bailando y de repente se pone triste y va de vuelta todo quemado, haciéndole la zancadilla a la gente. O sea, son unas imágenes muy gráficas. Me gustó mucho ese cambio de actitud. O sea, vas por la mañana todo contento, pero como te den un palo, vienes y amargas al resto del personal. Se te ha colado la tristeza, se te ha colado, y el problema es que primero te puedes dar cuenta o no, pero si la dejas crecer y te das cuenta de que está ahí, cuidado, no es un derecho estar triste. No tienes el derecho a hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Por ahí pasamos. Pues vivir como quieras. Ahora bien, si tú sientes eso y te hace efectos negativos, si lo dejas crecer, es tu responsabilidad. Porque eres tú el que puede salir de eso. Eres tú el que debes de poner pasos para acotar esa tristeza y darle salida o arreglarla o buscar ayuda. Bueno, ahora hablaremos de la ayuda. Presunción. Esto me llamó la atención cuando lo leí, porque yo dije que tiene que ver la desesperación con la presunción. Me pareció raro, pero después me parece que lo entendí. Resulta que cuando tú estás muy desesperado, la desesperación, por un lado, es que no puedes alcanzar aquello bueno que tú quieres. Tú estás deseando que llegue algo de una manera o de otra y no llega, ¿vale? Pero como no llega, lo tomas como imposible y entonces lo rechazas. No quieres saber nada de las cosas buenas, no quieres saber nada de aquello que te está provocando tanto dolor, y al final acabas alejándolo. Por un lado, porque crees que tú mismo vas a poder arreglar las cosas, eso es presunción de que tú eres capaz de llevar tu vida por ti mismo, y por otro lado, porque presumes que el Señor va a estar allí en algún momento y presumes del poder de Dios, ¿no? Bueno, como todo se va dejando pasar. Como digo, cada persona tiene su forma de vivir la desesperación, y a cada una pues como que se le canaliza y se le va viendo de una manera o de otra, ¿no? Hay gente que siente la desesperación y se da cuenta enseguida, y hay gente que tiene que pasar un proceso para darse cuenta de que está metida en un sitio en el que no puede salir por sí misma. Y cuidado, porque llegado a ese punto no se puede salir por uno mismo, y de eso hablaremos después, porque es impepinable pedir ayuda, ¿no? Formas de desesperarse. La charla del otro día, voy a volver a hacer publicidad, la charla que el otro día dio Josué sobre Abraham, después de hablar con otra gente y eso, nos pareció que estaba ungida, y Claudia ha tenido el detallazo de pasármela para que yo me la estudiara. Me pareció que tenía mucho que decirnos a nosotros, y escuchándola de nuevo me parecía que Abraham tuvo una forma de desesperación, ¿no? Cuando él ya pensaba que esto no iba a ninguna parte. ¿Qué forma tuvo Abraham de desesperarse? Es hacer lo que le dio la gana. No los planes que tenía el Señor, sino arreglarse las cosas a su manera, ¿no? Josué nos lo explicaba el otro día, ¿no? Como, bueno, pues humanamente él ve una salida por ahí y le parece que va a salir por ahí, pero no era el plan de Dios. Él ha desesperado, ha dejado de tener esperanza en que el plan de Dios iba a ser tan grande como Dios decía que iba a ser, y se buscó las habichuelas por otro lado. La charla de Josué la podéis ver, y yo creo que dice todo esto con más precisión. Pero también hay otras formas de desesperarse. Por ejemplo, hay gente que cuando se desespera, se lo preguntaba a mi hija Irene, cuando preparaba la charla, le preguntaba ¿qué suena en ti cuando hablamos de desesperación? Ella decía bloqueo, desesperación es bloqueo. Hay personas que cuando se desesperan, lo que le pasa es que se encierran, se hacen una muralla en su propia herida. Y yo soy así, y este es mi defecto, y esto es lo que tengo que cargar. ¿Y sabéis la imagen esta del hombre que cargando la piedra, tan típica que ponen en todos los libros de filosofía? Que un hombre empujando una piedra hacia arriba de una montaña. Es como si tuviéramos que cargar con nuestras propias heridas y con nuestros propios defectos y con nuestros propios problemas toda la vida, porque sí. Porque sí, y porque como estoy desesperada lo tengo que llevar porque esto es lo que me ha tocado hacer. Y somos como los burros, nos ponen una venda aquí y para adelante, pero estamos rotos por dentro y es muy complicado salir de esa herida, ¿no? Hay gente, por ejemplo,
Es muy típico en la desesperación el aislamiento. Como rechazamos de alguna manera las cosas buenas y no nos sentimos bien con nosotros mismos, lo que hacemos es apartar a la gente, porque no queremos estar con otros, no queremos que otros nos digan qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, que no, yo sé más, yo sé más. Es más, no solo yo sé más, sino que me digas lo que me digas, seguro que no me conoces tanto y que no eres capaz de entender perfectamente cuál es mi grado de desesperación. Yo no soy nadie para hablar de desesperación, porque la desesperación en mi vida que yo ya he podido tener, ¿no? Pensando en las desesperaciones de otras personas. Pero yo he pensado eso también. Yo he pensado eso también, de decir, seguro que esto no me lo entienden. Seguro, o sea, para que os riáis un rato de mí, ¿no? Pero el aislamiento hace que te cueste mucho trabajo expresar, comunicar, sacar fuera lo que llevas dentro, porque no puedes sacar contigo misma, analizarte, separarte un poco de ti para ver lo que te está pasando, hacer un espacio entre tu problema y tú para poder ver lo que está pasando. Te cuesta mucho trabajo hacer ese espacio porque de repente lo que era un problema pequeño, y esta es otra de las formas de vivir la desesperación, es como la negatividad pegajosa, ¿no? Yo le llamaba así porque me parecía que era... Y entonces tú empiezas y dices, tengo un problema aquí que me desespera. Yo tengo 2, 3, yo tengo 5. Y tengo un problema que me desespera. Y esto va mal. Y al día siguiente, como he dejado que esto siga yendo mal, esto también va mal. Mira, pero es que mi vista se ha vuelto desesperada y va a encontrar todos los motivos de desesperación. Es como cuando te quedas embarazada y ves todo el mundo embarazado. Entonces, todo te parece mal y la desesperación va en aumento, pues porque tu vista y tu mente ha hecho que el problema no sea el problema, sino tú. Ya no es yo tengo esto que va mal, sino mi vida es un desastre. Y entonces la desesperación va en aumento, ¿no? Para mí no ha habido nada en toda mi experiencia que me haya ayudado tanto como una persona que me haya escuchado y aceptado sin decirme nada. Y esto a veces es frustrante, porque uno a veces quiere que le digan qué hacer exactamente. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues mira, ahora tienes que ir allí, abrir el libro, escribir esto, mañana te levantas a tal hora. Eso es súper chulo. Yo he vivido esa etapa de mi vida, ¿no? En la que he tenido dicha hasta la hora en la que tenía que levantarme, ¿no? Tenía mi vida planeada. Pero tener una persona delante, abierta a lo que te vaya a decir, sin juzgarte y sin esperar nada de ti, para mí, mi experiencia es que para mí no ha habido nada tan edificante como eso. Y digo esto porque cuando la desesperación va en aumento, y digo que llega al nivel de cada uno, porque hay gente que su nivel de desesperación es muy pequeño, pero hay gente que aguanta y aguanta y aguanta. Cuando llega a ese nivel de desesperación, lo único quizá para lo que tienes fuerza es para pedir ayuda. Y yo repito esto muchas veces porque quizá para mí ha sido fuerte, ¿no? Ha sido una experiencia fuerte. Pedir ayuda tiene como un toque de nobleza, ¿no? Y de valentía, porque de alguna forma implica decirle a otra persona, no puedo con esto, estoy desesperado, yo no sé salir de este sentimiento que tengo, esta vida y estas emociones que tengo me pueden y yo no sé sobrellevarlas. Eso significa pedir ayuda. A veces cuesta mucho porque tenemos, ¿cómo decirlo?, el prejuicio de que la otra persona va a decir, mira este que no puede. Y pensamos que la otra persona sí puede llevar su vida bien. Los grupos de alcohólicos anónimos, ¿sabéis? ¿Conocéis los grupos? Una persona no se apunta al grupo porque los que están allí pueden todos con el alcoholismo. Uno se apunta al grupo y permanece en el grupo y el grupo tiene fuerza porque saben que todos tienen la misma debilidad y que todos uno a uno se tienen que apoyar en las mismas cosas y que todos de alguna forma pueden caer y están en peligro de caer y que se tienen que ayudar a pasar un solo día sin beber.
esa fuerza que tienen es la que regenera a las personas. Cuando tú vas a hablar con una persona que de antemano sabes que no te va a juzgar y que está abierta, te regenera precisamente porque él conoce el dolor, porque sabe qué estás pasando y porque se intenta poner en tu lugar. Leyendo sobre esto, en lo que al final todos de alguna forma estaban de acuerdo, era en que seas quien seas, tienes que saber que tu vida es muy importante, que tu desesperación es algo que tienes, que hay que ser paciente, porque no es algo de lo que se salga así, no valen 2 pastillas y punto, no es tan fácil, pero hay que ser paciente con uno mismo. Y hay que serlo porque eres muy importante, eres tremendamente importante. La misma chica, Ellie Jason, decía, escribía en su eso, he descubierto que donde hay un ser humano hay vida. Me parecía fantástico, me parecía precioso, porque una persona que ha visto morir tanta gente, su familia entera murió allí, bueno, creo que le quedó alguna familia, un hermano o algo así. Pero ella vio morir cientos de personas alrededor suya y ella sabía que donde había un ser humano en esas condiciones había vida. Tu vida es súper importante, tengas lo que tengas, vivas donde vivas, tengas el problemón que tengas y estés lo desesperado que estés. Tu vida es tremendamente importante. Y aunque no voy a hablar de la esperanza, yo tengo que dar razón de mi esperanza. No puedo evitar hacerlo, ¿no? Dentro de todo lo que yo quería decir, yo tenía que decir esto. Si para mí ha sido restaurador que una persona me escuchara, encontrar una persona, encontrar al Señor, que no solo me escucha, me espera, me atiende, me consuela, una persona que además ha vivido toda la desesperación que yo jamás vaya a poder vivir, porque ya me diréis si el Señor tuvo o no momentos de desesperación y momentos de pura tragedia, ¿no? Una persona que lo conoce todo y que me ha esperado y que, como decía la canción, ¿no? No hay montaña que me escale, sombra que me ilumbre para encontrarnos, para buscarnos. O sea, plenamente interesado en ti. Dedica toda su hora y todo su tiempo que no tiene, o que no sé cómo explicarlo, pero todo su amor por ti. O sea, si hay algo a lo que una persona se puede agarrar en un momento de desesperación, una persona ante quien puedes rendir. Me gustó que la palabra desesperarse, jugando con ella, tiene como 2 formas de entenderse, porque tú puedes desesperarte, que significa perder la esperanza, pero también puedes desesperar, dejar de esperar. Deja de esperar que las cosas salgan donde tú quieras, cuando tú quieras. Deja de esperar tu plan perfecto para tu vida. Deja de pensar que tú vas a poder con todo. Pide ayuda y descansa. Descansa, deja de esperar y espera en alguien que pueda sostenerte, ¿no? Que pueda decir el Señor y que pueda hacer una promesa como la que hace el Señor, que es: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y esto era lo que tenía que decir. That's how he made you. Just let it happen. And he called